Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Esta persona cuenta que es una enfermera dedicada al turno de noche. Hace varios años, en la unidad en la que trabajaba, estaba un poco aislada. La parte más antigua del hospital, de más de 100 años, durante algunas reparaciones básicas encontraron algo de moho, y según los rumores también había asbesto en las paredes. Entonces la unidad tuvo que cerrar por un par de meses. Mientras hacían las reparaciones, mantuvieron a las enfermeras donde pudieron, con el resultado de que de vez en cuando nos aburríamos, dice. Algunas veces nos hacían trabajar como oficinistas o trabajos al azar, pero había mucho tiempo libre. Un compañero de trabajo y amigo en ese momento estaba realmente interesado en poder cazar fantasmas, en captar algún fantasma. Y aunque yo me mantenía más en el escepticismo, sí había visto cosas extrañas, así que decidí ayudarle. Él tenía algo de equipo para alcanzar a detectar posibles fenómenos extraños. En los tiempos libres estuvimos deambulando por los rincones más espeluznantes del hospital. Imagínense durante la noche. Al principio no encontrábamos mucho. De repente llegábamos a detectar algunos picos de energía electromagnética. Después de un par de semanas, quitaron el aislamiento estricto de la construcción de nuestra unidad y decidimos revisar algunas de las habitaciones que supuestamente estaban embrujadas. El lugar era realmente espeluznante. Tenía todos los servicios públicos cortados. Había tanto silencio que podías escuchar caer un alfiler. Entramos a una de las habitaciones donde se habían producido muchas pérdidas de vida, gracias a que estaba cerca del puesto de enfermería donde podíamos poner a los pacientes críticos. Instalamos una grabadora de voz, un termómetro y un detector de campos electromagnéticos. Luego comenzamos a hacer preguntas, cosas normales como quiénes eran, de qué habían fallecido, etcétera, etcétera. A los pocos minutos de empezar a hacer preguntas al azar, la temperatura bajó varios grados centígrados. El monitor de campos electromagnéticos empezó a sonar constantemente. Le preguntábamos si estaba enojado por haber fallecido ahí, y en ese momento empezó a actuar todo muy raro. El monitor de campos electromagnéticos empezó a pillar hasta el tope. Se empezó a escuchar como un gemido bajo y prolongado, claramente una respiración. No salimos inmediatamente de ahí, pero era claro que algo había sucedido. Quedó el registro de cómo bajó la temperatura. Quedaron incluso el registro de voz de esta especie de gemido y respiración, así como también quedó claro el pico de campos electromagnéticos que se dieron en el momento. Y aunque he visto cosas raras en mi tiempo como enfermera, dice esta persona que aunque se mantiene escéptico, lo que sucedió ahí fue realmente extraño. Otra persona comenta que estuvo trabajando como guardia de seguridad en un hospital que fue dividido, una parte que era antigua de 1800 y una parte nueva que se fue agregando en ese hospital. Una noche estaba haciendo mis rondas, dice, cuando empecé a caminar por un largo pasillo al lado de la entrada principal del antiguo hospital. En esa zona guardan todas las sillas de ruedas por ese largo pasillo. Cuando doy vuelta a la esquina para caminar por ahí, veo a una mujer parada al final. Llevaba un largo abrigo azul con botones, zapatos negros y una especie de bombín al lado. Honestamente me asustó mucho porque no debería haber nadie ahí. Cerré los ojos y miré hacia otro lado por un momento, y cuando volteé, ella ya no estaba. Unos días después, caminaba por el pasillo de entrada de nuevo y me detuve a mirar algunas fotos antiguas que colgaban todavía en ese hospital. Mientras veía esa pared y las fotos que estaban colgadas, veo una foto de la apertura del ala original y noto a la misma mujer de la noche anterior parada en medio de todas estas enfermeras vestidas de blanco.
Ella resultó ser la jefa de enfermeras y era exactamente la misma persona. Evidentemente ella hace mucho que había fallecido. Como podemos ver, en los hospitales es un lugar en el que ya desde hace tiempo he podido hablar con enfermeras, sobre todo, que son las que más tiempo se la pasan ahí. Han captado y han visto situaciones que son inexplicables. Hace un tiempo tuve la oportunidad de platicar con una enfermera que tuvo 30 años trabajando en el mismo hospital. Un hospital que de por sí ya es muy viejo. Me decía que con el tiempo te acostumbras a ver cosas extrañas, escuchar voces de repente o incluso sentir como alguien está ahí junto a ti, como si pudiera estar observando lo que tú estás haciendo. Esto, dice, es una cosa común entre muchas de mis compañeras, me aseguraron. En esta otra historia es una persona que trabajaba en un Subway que está abierto las 24 horas. Una vez estaba lavando los platos y mi compañero, dice, estaba en el horno tostando y horneando pan. Pasó el tiempo y ya no había ningún cliente. Eran las 3 de la mañana aproximadamente. Escuché cómo sonaba el timbre desde la cocina y por costumbre dije bienvenido a Subway. Me acerqué hacia donde está la entrada y la recepción del restaurante, pero no había nadie. Pensé que la persona que había sonado el timbre, que está sobre el mostrador, tal vez había salido a fumar algún cigarro o algo así. Me regresé al fregadero para terminar los platos y el timbre vuelve a sonar. El timbre está dentro del restaurante, a un lado de la caja registradora. Regresé, pero otra vez no había absolutamente nadie. Dejo los platos ahí y me quedo en el mostrador esperando a que esa persona vuelva a entrar. Pasaron algunos minutos, mi compañero de trabajo entró por la puerta trasera, así que pues él no había sido. Le estoy platicando de la situación cuando de repente, frente a nosotros, el timbre vuelve a sonar. Al mismo tiempo, la puerta se abrió totalmente de par en par, sin que hubiera nadie. La puerta permaneció abierta más o menos un minuto. Después se escuchó como una especie de viento y se cerró muy fuerte. Debo decir que no era una noche ventosa. No nos explicamos cómo pudo suceder. Al siguiente día le conté esto a mi jefe y revisamos las cámaras para ver si alguien había entrado. Las cámaras de seguridad grabaron y captaron el sonido de los timbres, pero no había absolutamente nadie. Esos timbres son mecánicos, tienes que golpearlos para que suenen. Así que no podía ser una falla electrónica, claramente. Ahí había algo. Esas, vamos a decir, travesuras, sucesos extraños que se dan durante la noche, sobre todo, parecieran como una especie de bromas que, pues, pudiéramos pensar, los genera la mente, los genera alguien más, algo que está ahí, viéndonos, riéndose tal vez de cómo reaccionamos. Independientemente de lo que lo origine, no deja de ser algo muy interesante. Esta otra persona asegura que era gerente de un teatro. También hacía algo de trabajo básico en la zona de proyecciones, los proyectores de hilo y la construcción de desmontaje ocasional para algunas presentaciones, incluso para poner películas. En este mismo lugar teníamos también otras 2 salas de proyección para cine independiente o cine de arte. En una ocasión estábamos poniendo un proyector para una de las salas. La sala del proyector número 3 tenía una historia o varias historias con trabajadores que aseguraban este proyector se prendía y se apagaba solo. Una vez, frente a nosotros se encendió y luego ese mismo proyector volvió a desconectarse. Cuando fuimos a revisar, el proyector estaba desconectado totalmente. Recuerdo que en esa ocasión todos nos reímos un poco, de forma nerviosa tal vez, pero nos causó gracia. No nos dio miedo. Pero en otra ocasión algo distinto había sucedido. El mismo proyector
estaba funcionando perfectamente, estábamos exhibiendo algunas películas, pero los que estábamos ahí empezamos a sentir cómo la temperatura empezó a bajar, se puso muy frío el lugar. Nunca había sentido algo así, era como si de repente estuvieras en un refrigerador. Al mismo tiempo nos empezó a dar una sensación como de miedo, como de una sensación de querer huir. Nuestro proyeccionista estaba muy nervioso también. Esa noche empezó el proyector a apagarse y a prenderse sin ninguna lógica. La sensación de ahí era extraña. Cuando salimos del lugar nos sentíamos débiles, incluso algo ojerosos. Estábamos seguros que algo raro había pasado. A partir de ahí, cada vez que entramos a esa sala de proyección, entramos siempre acompañados. Aunque hasta el momento no ha vuelto a suceder nada similar. En 1877, entrando a otra historia, una historia que sucedió en Illinois. Es el caso de un fenómeno de posesión que fue muy documentado. Una joven llamada Lurancy Bennon fue tomada, según dicen, por una serie de espíritus de varias personas que habían fallecido, lo que la llevó a mostrar un comportamiento inusual y errático. Los eventos que rodearon el caso fueron documentados por testigos, pero también por profesionales médicos y personas de diferentes profesiones, sobre todo científicas. El caso de Whitaker en Illinois ha sido objeto de discusión y de debate entre investigadores paranormales, pero también entre escépticos. Esto durante muchos años, por todo lo que sucedió alrededor. También empezaron a dar afirmaciones sobre vidas pasadas. Se decía que uno de los espíritus tenía mucho conocimiento de temas históricos a los cuales Lurancy no podía tener acceso. También los espíritus habían proporcionado información de diferentes vidas, incluyendo las descripciones de otras dimensiones. Los siguientes nombres son los espíritus que estuvieron mostrándose en o dentro de ella. Uno se llamaba Caroline Eaton, una mujer que había fallecido y que afirmó haber caído en un accidente y perdió la vida. Sarah Renico, una mujer que también falleció y que afirmó haber tenido un infarto. Mary Ruff, una mujer que falleció en Whitaker y que había fallecido de tuberculosis a unos 12 años atrás. La misma jovencita de Lurancy permitió que el espíritu de Mary Ruff la poseyera y durante unas 15 semanas seguidas estuvo siendo visitada. Incluso la familia de Mary Ruff estuvo convencida de que Lurancy era tal vez la reencarnación de Mary por toda la información que les daba. O sea, estaban claros que para ella, para la familia de Mary Ruff, la persona que hablaba, o sea, a través de Lurancy, era Mary Ruff. O sea, tenía toda la información de una persona que había fallecido pues ya años atrás. Los movimientos físicos, el tipo de acento, lo que sabía, etcétera, pues les demostraba a estos familiares que sí era ella, o sea, sí era la fallecida la que hablaba a través de Lurancy. Lurancy también estuvo experimentando movimientos repentinos incontrolados, espasmos, temblores, convulsiones, cambios repentinos en su forma de hablar, incluido en diferentes voces e idiomas, como les digo. Empezó a presentar también estados alterados de conciencia, incluidos inconsciencia y catatonia. También llegó a mostrar diferentes niveles de fuerza. Algunas veces presentaba fuerza repentina y antinatural. Podía levantar objetos muy pesados que ni siquiera un adulto podría hacerlo en ese momento. Cuando tenía mucha fuerza y le intentaban sujetar, no había nadie que pudiera controlarla. Durante el exorcismo que se le hizo, no queda muy claro cómo fue el proceso, pero lo que sí es que a partir de ahí ya no volvió más bien a tener este tipo de fenómenos extraños. El caso de Whitaker en Illinois queda como uno de los casos más extraños y más analizados de todos los tiempos en este tipo de fenómeno.
Algunos creen que esto es debido en efecto a una posesión múltiple de espíritus. Algunos investigadores paranormales o practicantes en el tema espiritual creen que esto fue así. Otros aseguran que es una especie de canalización de energía espiritual que canaliza a otras personas. Otros creen que es un trastorno de identidad disociativo. Algunos creen que más bien es un tema mental. Algunos creen que es un trastorno de conversión. Y así diferentes formas. Otros dicen que es histeria en aquel tiempo. Sugerencias pues había de muchos tipos. Teorías había demasiadas. Pero los fenómenos que sucedían alrededor, la información que llegó a tener la misma chica, pues fue información que era imposible que ella la obtuviera. Después de este suceso se le hicieron exámenes psicológicos y se hicieron varios estudios en los cuales ella era totalmente normal. Este relato se conoce gracias a William T. Stevens, un autor estadounidense e investigador de este tipo de misterios. Hay incluso un libro que se llama The Whimsical Wonder, A Strange and Mysterious Case of Possession. Esto, pues bueno, ahí vienen ya muchos detalles de cómo fueron dándose las cosas, pero sí es un fenómeno que les quería resumir el día de hoy. Vamos a otra historia extraña, pero me queda claro que pues es querer explicar algunas ocasiones este tipo de fenómenos paranormales es muy complicado, pero al mismo tiempo, gracias a que hay muchos investigadores del tema muy serios, han podido determinar ciertos patrones y gracias a eso se ha podido ayudar a mucha gente que ha estado emproblemada con este tipo de situaciones. La siguiente historia es de una persona que estuvo trabajando durante la noche en una casa de salud mental. Dice que ese lugar era tal cual, no era como un instituto o un hospital, sino que más bien parecía una gran casa con un entorno muy hogareño. Pero, a pesar de que en la casa se sentía todo una vibra normal, por así decirlo, había una habitación en la que aseguraban se sentía una cierta sensación rara. Una vez hacía una revisión de la habitación y tuve una sensación de que me estaban observando. Otras personas del trabajo nocturno aseguraron que escuchaban pisadas fuertes o voces o cambios repentinos de temperatura en esa habitación. En una ocasión, mientras estábamos trabajando, una persona se quedó en esa habitación a dormir. Ese mismo día, la persona cambió. Empezó a autolesionarse y a mostrar un comportamiento realmente extraño. Las personas que lo conocían aseguraban que esta persona no había tenido ese tipo de problemas, estaba más bien por ansiedad, un tema que era recurrente con esta persona, mas el comportamiento que tuvo en esa ocasión fue totalmente raro. A partir de esa ocasión nos dimos cuenta que nadie debía quedarse a dormir en ese lugar. Cerramos el cuarto y en algunas ocasiones se siguen escuchando pasos o voces dentro de ese cuarto. Procuramos no abrirlo y cuando lo hacemos siempre vamos en compañía de alguien más. Esta persona dice que cuando eran adolescentes siempre había escuchado que hay que tener cuidado con no llevar a casa algún mal espíritu. Por extraño que parezca, una vez me encontré con un verdadero fenómeno extraño. Cerca de la casa había un cementerio. Era un cementerio antiguo y en una esquina me decían que había una serie de fenómenos que debería tener cuidado, que si alguna vez estaba pues de noche, que ni siquiera me atreviera a pasar por ahí. La verdad es que lo había olvidado y no era muy tarde. Eran más o menos las 10 de la noche cuando en una ocasión regresaba a casa. Pasé por el cementerio exactamente por la esquina que me habían dicho no debería estar ni de cerca. A partir de ese día, no sé si era a lo mejor un tema de sugestión, o eso es lo que pensaba al principio, me empezaron a suceder algunas cosas extrañas, tal vez menores, por eso al principio no le daba mucha importancia. Empecé a despertar en la noche como si algo moviera la cama, como si alguien la jalara repentinamente y me levantaba, pero cuando me levantaba no pasaba absolutamente nada más. Y así me volví a dormir y al siguiente día volví a pasar lo mismo.
Asumí que tal vez había un problema en la cabecera, en las patas de la cama o algo así. Pero lo más extraño fue que en una ocasión no me había dormido todavía y sentí como algo movió la cama. Hasta ahí todo era normal, pero ya empezaba a generar algo de nerviosismo. Pasaron algunos días cuando de repente estaba a punto de quedarme dormido y de repente suena como si algo se hubiera caído. Abro los ojos y todo está en la normalidad. Seguía acostado y de repente empecé a sentir, literalmente, una mano pesada sobre mi cabeza. Una mano fría, sudorosa, húmeda, que estaba empezando a tocar mi cabeza. En un principio me quedé inmóvil. Abrí los ojos y no había absolutamente nadie, pero la sensación seguía siendo la misma. Algo estaba tocando mi cabeza. Me levanté de un jalón y prendí la luz, busqué por todos lados si algún insecto o alguna otra cosa se me había subido, pero era claro que se sentía como una mano. A partir de ahí, pues, hice algunas instrucciones que me dijeron algunos amigos para evitar que esto sucediera. De verdad que si pasas por ese cementerio, algo extraño te sucede. Por lo menos yo lo pude comprobar. Bueno, impresionante lo que cuentan. Miren, pues al final yo quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de Podcast 78, que cada vez es más. Muchas gracias por todo ese apoyo. Aquí les seguiré trayendo historias extrañas, inexplicables, testimonios y relatos de personas que han vivido cosas que son increíbles o que son muy interesantes. Tendremos de diferentes tipos, temas paranormales, ufológicos y de diferentes fenómenos. Al final el misterio es muy amplio y hay que tratar de observarlo y tratar de conocerlo. Eso nos expande nuestra imaginación y habrá gente que diga, yo esto lo veo como mero entretenimiento, y otros que dicen, bueno, pues yo quiero aprender de estas cosas raras que pasan porque a lo mejor son reales, ¿verdad? Al final, que cada quien tome su propia decisión. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Hasta pronto.